Buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. Buenos días, obviamente, a las personas de Pacto Global. Quiero pues agradecer por la invitación a este evento para hablar de un tema tan controversial y sobre todo tan importante como es el objetivo 16 de la ODS. Entonces, pues vamos a hacer la forma como pienso manejar esta conferencia, va a ser una introducción, una definición de lo que es este objetivo 16 de la ODS, para después empezar a explicar o a contarles mejor lo que nosotros como universidad hacemos en pro de desarrollar o de cumplir más bien este objetivo 16 de la ODS. Y empecemos entrando ya en materia para decir que este objetivo 16 de la ODS tiene que ver sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Y para todos, en este caso, creo que es un tema muy conocido y sobre todo muy controversial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque todos los estados, todas las organizaciones trabajamos o debemos estar trabajando en pro, de la paz, ¿sí? Pero con justicia, para así poder ya crear posteriormente lo que van a ser las instituciones sólidas que tanto pues necesitamos o que tanto más bien demanda la sociedad mundial. ¿Sí? Entonces, este objetivo 16 se centra, como les estaba diciendo, en la paz como un compromiso social transformador. Entonces, ya sabemos, la bandera de este objetivo, el icono del objetivo 16 es la paz, pero se le vienen como a adherir otros conceptos que son necesarios para que la paz se pueda desarrollar, como es el compromiso social transformador. ¿Transformador para quién? Para la sociedad, para todos los estados, ¿sí? Y sobre todo en el momento tan crucial que la sociedad está viviendo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que empezar a decir, ¿sí?, que la finalidad del objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, ¿sí? Pero ojo, facilitando un acceso a la justicia para crear, digámoslo así, o para que más bien todos podamos crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y aquí es bueno que nos detengamos en algo. Cuando nosotros decimos que es promover esas sociedades pacíficas e inclusivas, sí, aquí entran no solamente las mujeres, no solamente los niños, también en este caso las personas que hacen parte de comunidades o de poblaciones que han sido marginadas. Podemos hablar aquí o podemos más bien incluir en este grupo lo que vienen a ser las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+, pero sin perder un horizonte, que es justicia, equidad y respaldo para toda la sociedad. Sí, por eso es que hablamos de crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles que hoy en día, pues, tanto necesitamos. Ahora bien, los objetivos o los subobjetivos que se pueden desprender de este objetivo 16 de la ODS, valga la redundancia, los vamos a clasificar en 4. ¿Sí? El primero, obviamente, versa sobre la paz en las naciones. Ojo, acá no estamos diciendo que la paz para una nación. Aquí estamos hablando de un conglomerado. Estamos hablando de las naciones, ¿sí? Y aquí no nos importa
mirar cuál es su credo, mirarles cuáles son sus convicciones, cuáles son sus teorías. No, aquí centrémonos, obviamente, en las personas que somos los integrantes ya propiamente de las naciones. Otro de los subobjetivos que encontramos desarrollando el objetivo 16 de la ODS es que se debe buscar o se debe propender por reducir las formas de violencia y desigualdad en los países. Y vaya que de eso sí que está permeado el mundo. Démonos cuenta y no nos vayamos tan lejos. Miremos lo que pasa en territorios como Colombia, donde todavía hay tanta marginación. Miremos, extendámonos un poquito, vamos a mirar lo que pasa en Irán. Las mujeres que, en este caso, son violentadas por no utilizar los velos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese objetivo tenemos es que desarrollémoslo no solamente en la paz para las naciones, sino también tenemos que entrar a reducir esas formas de violencia y desigualdad en los países, que tanto vemos que está pasando así. Ahora bien, tengamos en cuenta algo, que el objetivo, o otro más bien de los subobjetivos de desarrollar este objetivo 16 de la ODS es el fortalecimiento del Estado de Derecho, tomando como punto de partida y promoción los derechos humanos. Y obviamente no lo podríamos o no lo podemos dejar por fuera, porque en últimas todo debe girar en torno a ese fortalecimiento, a esa proliferación de defender los derechos humanos de las personas que estamos integrando la sociedad. Derechos humanos que cada vez son más vulnerados, derechos humanos que cada vez son más violentados y que en ciertas naciones se encargan más bien como de darle una relevancia, pero a nivel protagónico, para que sepan que se respetan los derechos humanos, pero solamente para mostrar, porque si nos vamos a ver el interior ya propiamente de ese fortalecimiento del Estado de Derecho en desarrollo de los derechos humanos, tendremos que entrar a decir que como que eso todavía está muy rezagado. Y como cuarto, su objetivo, tenemos que definitivamente centrarnos en que se debe erradicar el flujo de las armas ilícitas para que haya una gobernabilidad mundial. Y vamos a utilizar la lógica en este momento. Claro, si se frena, si se erradica ese uso ilícito de las armas, pues obviamente pues los estados no van a tener con qué combatir. ¿Sí? La idea cuál es? Que las armas, en este caso, sean utilizadas ya en extremo más bien, no por necesidad, sino ya porque los extremos así no lo demanden, no lo requieran. No porque se les ocurrió a los dirigentes de los países entonces entrar a utilizar las armas para ir, digámoslo así, me disculpan, para ir a, como en la época anterior, a colonizar, para ir a invadir. Ese no es el uso ya propiamente de las armas. Por eso, si queremos que este objetivo de paz se desarrolle plenamente, es necesario erradicar del todo ese uso ilícito de las armas. Ahora bien, dentro de el desarrollo de este objetivo 16, saben ustedes que versa sobre la paz, sobre la justicia, sobre la instauración en las instituciones, tenemos que decir que este objetivo tiene claro unas metas. ¿Como cuáles? Primero, nos va a enfocar a todo el tema de las reducciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando con este objetivo? Que todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas se acaben en el mundo. Y lastimosamente,
como ha pasado a lo largo de la historia, siempre los actos violentos son sobre, o recaen más bien, sobre personas que no se pueden defender, sobre los más débiles. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a reducir para darle la vitalidad ya propiamente a este objetivo 16. ¿Qué otra reducción encontramos? Encontramos que para que podamos alcanzar la paz, la justicia, la equidad, creando instituciones sólidas para erradicar todo este conflicto, es necesario, ¿sí?, reducir las corrientes financieras de armas ilícitas, porque ese es uno de los grandes problemas que se logran identificar para que la paz de las naciones no se pueda llevar a cabo o no podamos vivir en paz. Claro, porque es que hay entidades, hay personas que se encargan, ¿sí?, de financiar la consecución, la producción de esas armas ilícitas. Entonces, ¿queremos paz? Pues erradiquemos, reduzcamos en este caso ese fortalecimiento de esas corrientes financieras que en últimas patrocinan la consecución ya propiamente de las armas. Ahora bien, en este caso, si reducimos la utilización de las armas, ¿sí?, pues uno de los resultados inmediatos en este caso sería que se puede hablar de la devolución de los bienes que fueron robados, y me disculparán ustedes el término, o de los bienes más bien de las personas que en este caso fueron despojados por esos actos de violencia. Sí, entonces, si acá, en este caso, reducimos el fortalecimiento de esas corrientes financieras que patrocinan las armas ilícitas, pues como resultado o vamos a obtener en este caso que se van a recuperar, se van a devolver los bienes a las personas que violentamente fueron despojados de su titularidad, de su goce, de su uso, porque eso es una de las formas, o esta más bien, es una de las formas de luchar contra esa delincuencia organizada que ha permeado, yo diría, que casi a todos los estados. Miremos casos puntuales, Colombia, últimamente con lo del famoso Tren de Aragua, miremos países vecinos como Venezuela, vamos hacia México, los clanes, en Estados Unidos también, en Europa, miremos lo que pasa en Turquía. Entonces aquí es, si nosotros en este caso fortalecemos la recuperación de la devolución de los bienes a las personas que fueron despojados, pues vamos a erradicar, vamos a acabar esa violencia organizada y la paz como eje central de lo que están esperando las naciones se va a poder cumplir a cabalidad. ¿Y qué más tenemos? Obviamente que erradicar, pues la corrupción y el soborno en todas sus formas. ¿De dónde? No solamente de los estados, sino de las personas que hacen parte de los estados, de los dirigentes, porque lastimosamente la corrupción que vive casi todos los países del mundo, yo diría, como más bien dijo alguien, viene a ser un cáncer para las naciones. Porque cuando el país o cuando una nación es corrupta, pues no hay equilibrio, no hay justicia social y por ende no hay paz. Entonces, encontrando estos puntos que emergen, ¿sí? Paz, justicia social, equidad y fortalecimiento en las instituciones para las naciones, podemos en este caso entrar a poner fin a esas figuras que tanto perjudican a las personas y que tanto daño le hacen, como el maltrato,
no solamente el maltrato a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres, a las personas que en este caso lo padecen, sino a todos los integrantes de la sociedad. Entonces, dando, en este caso, eficacia a esa paz social, a esa justicia, a esa integridad, acabamos o le ponemos fin al maltrato, a la explotación a las personas, una explotación tanto física como psicológica, una explotación sexual, una explotación intelectual, una explotación académica, donde muchas veces las personas por necesidad tienen que acceder a que los exploten laboralmente, por ejemplo. Sí, o que si requieren algún beneficio, algún medicamento, se tienen que prestar para que los exploten y no puedan decir nada. También tenemos que, después de poner fin al maltrato, a la expropiación, a la trata. Porque esto de la trata ya propiamente de personas no es nuevo y cada vez coge y toma más relevancia a nivel social. Démonos cuenta de personas que tienen que ser desplazadas de sus territorios, que tienen que ser desplazadas de sus países porque de pronto no comulgan con ideologías políticas, con ideologías religiosas. Entonces, en este caso, se tienen que exponer a que las traten como si fueran cosas, y ese no es, o esa no es la razón de ser en este caso. También tendremos que ponderar por este caso, por erradicar lo que es la tortura y definitivamente todas las formas de violencia contra los niños y contra las mujeres, en este caso, por ser las personas más indefensas. No es que quiera dejar por fuera a los hombres, porque hay hombres que también, en este caso, padecen violencia, pero es más notoria tanto en las mujeres como en los niños. ¿Y esto nos va a llevar a qué? A promover o a desarrollar ese pilar de lo que es el Estado de Derecho, ¿sí? En los planos nacional, en el plano tanto nacional más bien como en el internacional, porque con eso nosotros cuando promovemos la eficacia del Estado de Derecho, que versa, que recae, que desprende, que se colige de los derechos humanos, de esa optimización de esos derechos humanos, estamos en este caso garantizando la igualdad y el acceso sobre todo a la justicia, ¿sí? Estamos para todos, ¿sí? Entonces, todo esto suena muy bonito en la teoría, pero lo debemos llevar a la práctica, ¿sí? Y una forma de llevar a la práctica es creando instituciones que sean eficaces, que sean responsables, que sean sobre todo transparentes a todo nivel y que puedan cumplir con los objetivos ya propiamente planteados en la ODS, porque con eso se garantiza, en este caso, la inclusión de decisiones, digámoslo así, inclusivas, representativas, ¿sí? En todos los niveles, donde va a haber igualdad en las instituciones que nos gobiernan, obviamente, en cada uno de los estados. Bueno, nosotros, como institución universitaria, como casa de estudio y como nuestros procesos de extensión que se centran obviamente en nuestros estudiantes, en sus familias y en la sociedad, tenemos varios proyectos de extensión. Nosotros tenemos nuestro ícono que se llama el Proyecto Inocencia, que con este Proyecto Inocencia que me voy a permitir explicar en este caso, nosotros ayudamos a crear paz, justicia y equidad. ¿Qué es esto del Proyecto Inocencia? Primero, es un programa interdisciplinar, ¿sí? Que nace en Colombia, o que cuando se da en Colombia lo crea la Universidad Manuela Beltrán, ¿sí? Que viene a ser un programa interdisciplinar, ¿sí?
que integra la Facultad de Derecho, la Facultad de Investigación Criminal y a la Facultad de Psicología, donde ayudamos a que haya justicia social. ¿Cómo? Defendiendo personas que han sido condenadas injustamente. Sí, esto nace por allá en California, la red de inocentes, pero en Colombia la Universidad Manuela Beltrán es abanderada en la defensa de las personas privadas de la libertad o las personas que fueron privadas de la libertad injustamente, de pronto por una mala interpretación que hizo el juez de la norma o porque el juez no valoró bien la prueba o de pronto porque no aparecieron pruebas y las pruebas aparecieron fue posteriormente y así el juez lo sancionó. Entonces, nosotros con el proyecto Inocencia buscamos defender personas, ¿sí?, que fueron privadas injustamente de la libertad, que fueron condenadas, ¿sí?, y que de pronto por su situación económica, social y cultural no pudieron tener acceso a una defensa técnica bien hecha. Entonces, ya cuando la sentencia está en firme, nosotros entramos, o el equipo interdisciplinario entra a analizar cada uno de esos asuntos y si encuentra viabilidad, arma la defensa y entra en franca lid a que se revise esa decisión judicial por intermedio de una, bien sea, o una acción de revisión por intermedio de una acción de tutela. En Colombia ya llevamos desarrollando este proyecto Inocencia más de 15 años y a la fecha ya tenemos 14 casos de éxito en Colombia donde hemos conseguido la libertad de personas privadas de la libertad, ¿sí?, injustamente. Le hacemos ver al juez, le hacemos ver al magistrado, le hacemos ver a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Penal, que hubo un error en la valoración de la prueba y por ende en la decisión para que la corrija, para que en este caso pues se haga justicia y obviamente la persona quede en libertad. Ahora bien, con este proyecto Inocencia nosotros también ayudamos a contribuir con el hacinamiento que hay en las cárceles. Hoy en día está muy de moda, sobre todo en gobiernos como el colombiano, que hay al hacinamiento carcelario, quieren crear leyes que en este caso saquen a las personas de los establecimientos carcelarios. Nosotros respetamos obviamente esta posición, pero para nosotros es claro, o sea, que día en una reunión del gerente de la universidad, una frase que me caló tanto, nosotros tenemos es que ayudar con el hacinamiento, pero sacando personas que están privadas de la libertad injustamente. A nosotros es mejor que salga, que quede en libertad una persona que por un error procedimental, por una mala valoración de la prueba, fue condenada y no que de pronto sí salgan personas que son culpables y que en este caso no han sido condenadas. Ahora, el proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán da cumplimiento al ejercicio misional, ¿sí?, y ayuda a la asistencia social a la población privada de la libertad. Es antes de ser una labor jurídica, es una labor social, porque el simple hecho de ir a escuchar a los privados de la libertad ya lo que hace es engalardonar, ¿sí?, el objetivo visional que tiene el proyecto Inocencia. Por eso nosotros buscamos la comunicación con los privados de la libertad, vamos a las cárceles, los visitamos, los escuchamos, analizamos el caso y si es viable porque cumple con los estándares que nosotros estamos, o que exige más bien la norma, armamos esa defensa para que un juez, un magistrado revise su condena que fue injusta, porque en este caso
pues ya la sentencia tiene que estar debidamente ejecutoriada para que pueda ser revisada por las altas cortes. Sí, entonces, aquí los objetivos del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán se enmarcan en esa agenda universal de los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, ¿sí? ¿Por qué? Porque vinculamos no solamente una labor social, sino también una labor jurídica, ¿sí? Preservando el orden institucional. Y eso ayuda a que haya paz, a que haya justicia, a que haya equidad. Y cuando hay paz, justicia y equidad, podemos alcanzar, en este caso, la paz que tanto requieren las naciones y que tanto demandamos los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, nosotros somos fieles defensores, en este caso, de la inocencia de las personas que fueron injustamente condenadas, y por eso los ayudamos a que puedan salir en libertad, porque hay argumentos para un juez que sí fue condenado injustamente. Entonces, pues muchísimas gracias, espero que podamos encontrar en otra oportunidad, y aquí en la Universidad Manuela Beltrán, desde el proyecto Inocencia, desde nuestros proyectos proyectos de extensión, como el Observatorio en la Violencia de Género, estamos prestos a colaborarles. Muchísimas gracias.